Dr. File. En 1539, Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, una orden que se distinguía de las demás por su voto de obediencia al Papa de turno y por su férrea disciplina espiritual. Desde un inicio, el grupo se dedicó fundamentalmente a la educación de los grupos sociales y a la evangelización de los indígenas. Los primeros jesuitas llegaron a Chile desde Perú en 1593 y aunque fueron suprimidos por el Papa Clemente XIV, el movimiento supo mantener su carácter hasta nuestros días, en donde todo parece tambalear. Sin embargo, durante las últimas semanas, la Orden de los Jesuitas ha protagonizado uno de los episodios más sensibles desde su origen. El sacerdote Renato Poblete, una eminencia al interior de la agrupación, ha sido acusado de al menos 22 abusos sexuales en contra de mujeres y cometidos a lo largo de 48 años. Fallecido el 2010 debido a un ataque cardíaco, Poblete es hoy una muestra de que detrás de todo lo bueno, siempre es posible que exista una cuota de maldad. El golpe ha sido duro porque es dirigido directamente al legado de quien es, en la actualidad, la figura principal del movimiento, el padre Alberto Hurtado, canonizado el 23 de octubre del 2005 por el Papa Benedicto XVI. Esta última sucesión de abusos golpea a una iglesia católica nacional sumida en la inacción y sucumbida en la desesperación de sus fieles, quienes son testigos del derrumbe de sus referentes. ¿Hasta dónde llegarán los rastros de estos abusos? ¿Cómo puede ser posible que el líder de una institución que aboga por la salvación y la perfección de los prójimos sucumba al pecado? ¿Hasta dónde abarcarán las heridas generadas por el sacerdote? Esta noche de viernes, Dr. File indaga en los principales antecedentes que derivaron en la caída del sacerdote Renato Poblete. Buenas noches para aquellos que se vienen sumando a nuestra sintonía. Como veíamos recién en la nota introductoria junto a Dr. File, nuevamente la oportunidad de hacernos eco de un tema apasionante, Dr. File, porque tiene tantas luces, pero también tan profundas sombras. Efectivamente. Un gusto estar contigo, Eduardo, con los amigos y amigas allá al otro lado de la orilla. Y como se dijo en nuestro documento introductorio, es posible que la situación y el caso de Renato Poblete y de la Compañía de Jesús de los jesuitas pueda llegar a ser peor que el caso Caradima, Eduardo. Yo estaba revisando acá dentro de mis apuntes el escenario de las denuncias de abusos contra sacerdotes católicos y todo parecía indicar que la Compañía de Jesús, los jesuitas, estaban quedando al margen de estas acusaciones. Ellos están asociados a un carisma, a una mirada progresista. ¿Podemos establecer hoy, con los antecedentes conocidos, que los jesuitas forman parte de esta red de pedofilia y de abuso al interior de la Iglesia Católica? La respuesta es sí. La Compañía de Jesús, la orden religiosa católica hoy más poderosa, también está involucrada en la red de pedofilia porque los tentáculos de los vicios y la corrupción llega a todas las diócesis de la cristiandad. Y para probar ello, bastaría recordar al menos a 8 eminentes jesuitas que están hoy por hoy, querido Eduardo, acusados de abusos sexuales contra menores y otras tantas cosas. Y uno tiene que dejar nuevamente ciertas cartas sobre la mesa, Eduardo, para partir. No podemos meter a todos los jesuitas en el mismo paquete, ¿ya? En la misma bolsa. Es decir, a mí me consta que hay personas, jesuitas, sacerdotes, que se han dedicado su vida y han muerto por los pobres, sin haber hecho abuso de ningún tipo, contribuyendo a una
bienestar social. Sin embargo, cuando uno se va a las cúpulas, sobre todo, ve la corrupción, y las pruebas de ello son los casos que uno tiene que decir, porque Poblete es uno. Pero partamos recordando lo que ocurre con el caso de Jaime Guzmán Astaburuaga, sacerdote jesuita, por cierto, que fue acusado de cometer abusos contra menores de edad estando en el colegio San Ignacio del Bosque. Él era capellán de ese colegio. Efectivamente, y en un momento dado, Fernando Montes fue el que le asignó en 1984, todo lo que es este colegio, donde también estaba por ahí dando las vueltas Caradima. Entonces, si uno comienza a observar las denuncias contra este sacerdote jesuita, que se ordenó en 1967, mira, fue guía espiritual de Raimundo Tupper, que se terminó suicidando. Ese es otro asunto. Pero también este sacerdote, fotografiaba a los niños desnudos prácticamente, solía ir, es la típica, se le solía decir el cura taquillero, el cura choro, el cercano a los jóvenes, y por cierto, sus reiteradas, posiciones, netamente de denuncias. Se iba con los jóvenes a un retiro, y en el retiro les sacaba fotos desnudos, tapándose con una hoja de parra, según las mismas personas que denuncian. Decir también que muchas veces estas fotos, según las mismas declaraciones, se sacaban las fotos en estos retiros espirituales, donde le gustaba hablar de la masturbación con los jóvenes, pero ahí le sacaba la foto y después las fotos desnudas de los jóvenes con las hojitas de parra la ponía, según las declaraciones, Eduardo. Frente prácticamente a la rectoría donde estaba Fernando Montes. Entonces uno tiene que empezar ahí a unir ciertos cabos, porque el rector era Fernando Montes en aquel tiempo de las denuncias. En 1995, particularmente con este caso, que prefiero no nombrar al que denuncia, pero lo tenemos en nuestros archivos, acusó directamente a este Jaime Guzmán Astaburuaga. Sin embargo, todo esto se silenció. Entonces uno dice, la pregunta, ¿sabían los jesuitas de todo lo que estaba ocurriendo? Va a quedar ahí, pero uno tiene que poner al tiro este antecedente, Eduardo. Muchas veces los jueces condenan por presunciones, y hay suficientes presunciones, como vamos a ir viendo, para señalar que la situación es mucho más grave de lo que uno se llega a imaginar. Porque también este sacerdote jesuita, Francisco Javier Errázuriz, arzobispo en su momento dado de Santiago, lo conoció y le entregó la causa de beatificación de Esteban Gumucio. Es decir, este sacerdote tenía que ver la causa de beatificación. Entonces uno comienza a decir, ¿bajo qué criterios se beatifica? Claro. ¿O cuál es el pensamiento y la conciencia del sacerdote llamado a establecer los argumentos para la beatificación de un compañero? ¿Qué es lo que revisan? ¿Qué es lo que chequean? ¿Se fijarán también en esta vida privada, oculta, que probablemente algunos conocían y que debe ser importante de establecer a la hora de generar una santidad, por ejemplo? Efectivamente, es un tremendo tema, Eduardo. Que además, incluso para la elección de un papa se establece el abogado del diablo, que es aquel que debe representar todos los aspectos negativos del candidato. ¿Y no se hará eso en estos casos, que son menores evidentemente que el nombramiento de un papa? La realidad es que en el año 2012 la misma Compañía de Jesús determinó que por la doctrina de la fe, este sacerdote había incurrido en situaciones de abuso de índole sexual. Por lo tanto, pero estuvo durante mucho tiempo al mando de jóvenes, siendo guía espiritual. Por lo tanto, primero uno puede decir que efectivamente, la red
está presente en los jesuitas. Ahora bien, pequeños detalles también, porque cuando cumple 50 años este sacerdote de ser sacerdote, se le celebró en el año 2017. Fernando Montes y Felipe Berríos, los dos también participaron de esta celebración por cumplir 50 años de sacerdocio. Entonces, temas muy delicados, Eduardo, pero también hay otro caso, porque hay que nombrarlo rápidamente, como el caso de un estadounidense que se llama, también sacerdote jesuita, que se llama Cornell Bradley. Este Cornell Bradley se determinó en el año 1993 una mala conducta sexual por acusación, de abusos que habría cometido durante 3 décadas. Por lo tanto, Chile, Estados Unidos también. Hay otro caso que es el caso del sacerdote jesuita de Estados Unidos también, que se llama Jeffrey Barton, que fue acusado también de abuso y encubrimiento creíble por los jesuitas de Maryland en el año 2018. Y se le acusa evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Es que este sacerdote jesuita también estuvo en Osorno al mando de uno de los tantos colegios de la orden de los jesuitas. Jeffrey Barton. Sí, que es el Colegio San Martes de Osorno, ¿ya? Entre 1961 y 1967, este estadounidense estuvo ahí. Hay otro caso también de Raúl González Broder, este es chileno, que en octubre del año 2011, querido Eduardo, como exalumno de la Escuela San Ignacio de Valparaíso, fue denunciado directamente también por abuso sexual de una víctima que lo denuncia desde 1999. Y si todo esto es así, fue declarado culpable. Claro que las penas siempre son: no se acerquen más a los jóvenes, ni a los adolescentes, ni a los niños, pero los mantienen en estos conventos, en un retiro espiritual que muchas veces es más bien dicho para la protección canónica de toda esta red de pedofilia. Trasladado a la residencia, se le prohibió estar en contacto con menores. Existe otro caso también de esta red, que es el caso de el alemán Wolfgang Stadt, sacerdote jesuita, que él admitió textualmente haber abusado sexualmente de menores. Por Dios. Pero no solamente en Alemania, sino que también en España y también en Chile, particularmente entre 1970 y 1980, cometió estos abusos. Parece que a Chile nos tienen de... mandan, claro. Los mandan acá a hacer lo que quieran. Existe también, por cierto, otro caso del sacerdote jesuita Leonel Ibacache. Este también es chileno, que en el año 2018 fue denunciado. Una persona contactó a un escritor que se llama Oscar Contardo. Y fue Oscar Contardo que escribió un texto sobre la situación que padeció este denunciante, víctima de Leonel Ibacache. Textualmente, porque uno tiene... El abuso data de 1983 y dice en este texto escrito por este escritor: durante las sesiones para bautizarme, se puso detrás de mí y comenzó a tocar mis testículos y también atrás. En otra ocasión me pedía que me parara y me comenzara a tocar con la ropa puesta y después me bajaba los pantalones. Entonces, cuando uno ve todo este escenario dentro del contexto del bautizo de una persona que ya era un poco más grande, se iba a bautizar, claro, no como un niño. Entonces, los abusos afectaron a muchísimas personas en este sentido. Y por último, antes de entrar en el caso, hay tantos casos, Eduardo, yo les voy a nombrar al sacerdote jesuita también Eugenio Valenzuela, otro de la red de pedofilia. Él fue exprovincial de los jesuitas entre el año 2008 y 2013, una de las personas más importantes a nivel de la jerarquía jesuita, acusado a fines del año 2010
por incidentes ocurridos entre 1995 y 1998 también. Sus acciones por la compañía fueron calificadas como poco recomendables y se le restringió también todo lo que es, bueno, las actividades de sacerdocio, fue suspendido, pero en el año 2014, dicen sus víctimas, textualmente, yo esto se lo saco de los archivos, pero son las declaraciones, porque cuando hay luz, uno ve una luz pública y una tiniebla en lo privado. Y dice, una víctima de 17 años, sometido a abrazos prolongados cuerpo a cuerpo, los sentó en su regazo, los acarició, les daba besos duraderos en la boca y les tocó durante la confesión. Entonces, a ver, el sacramento de la confesión, Eduardo, es un sacramento que, utilizado correctamente, te permite de alguna forma al creyente de corazón limpio redimir sus pecados y enmendar el camino. Entonces, ocupar el confesionario para hacer abusos, parte de todo lo que ocurre, Eduardo. El sacerdote Leturia también. Y por cierto, dentro de estos primeros 8 que había que nombrar, 8 números sagrados para partir y dejar establecido que lo que uno está diciendo no es que uno se lo inventó. Claro. La red de pedofilia de la Iglesia Católica también está integrada por sacerdotes jesuitas, como también Juan Miguel Leturia Mermod. En el año 2005 fue denunciado de abuso sexual por los hechos ocurridos en el Colegio San Mateo de Osorno y fue destituido oportunamente. Leturia tenía problemas de alcoholismo, fue tratado, fue enviado a Estados Unidos a tratar el alcoholismo, volvió y sin embargo no pudo recomponer sus vicios y bueno, utilizando la palabra de Jesús, fue víctima, abusó, incluyó, bueno, todo tipo de estas cosas, le tocaba a los niños, los genitales, qué sé yo, toques inapropiados. Pero él declaró, y aquí están otros detalles de toda esta situación. Leturia señaló, nunca pensé que tocar los genitales pudiera tener una connotación sexual. Nunca lo insiste. Lo hice para ayudar a los muchachos a su crecimiento y su autoestima. Es una vergüenza esa declaración. Entonces, y aquí está el punto, porque Leturia este sacerdote jesuita te va a plasmar públicamente lo que es el método de defensa que ha tenido desde siempre la Iglesia Católica, que primero se victimiza. Esta es una declaración de como, bueno, nunca pensé quise ayudar. Claro, quise ayudar, por lo tanto, primero él se victimiza y luego golpea, porque ese es el método de defensa de la Iglesia Católica, victimizarse primero públicamente y después descalificar. Es que esa frase es inaceptable desde cualquier perspectiva, porque es impresentable que un sacerdote diga, ay, yo nunca le vi una connotación distinta, yo le quería ayudar. Y si es que él efectivamente piensa eso, ¿qué clase de formación tienen los sacerdotes, guías espirituales que van a estar en contacto con jóvenes, donde le dicen que tú puedes ayudar al desarrollo de un joven tocándole los testículos? O sea, no tiene ningún parámetro de aceptación, una frase que es vergonzosa, aún más vergonzosa que los hechos que se le imputan a este sacerdote Leturia, caso que conozco de cerca porque conozco a una persona que estudió ahí y que vivió situaciones de esta naturaleza con este sacerdote Leturia. Eduardo, pero contragolpea. ¿Y qué es lo que dice? Ahora descalifica, porque Leturia continúa diciendo, las acusaciones eran un plan de extorsión de un alumno problemático y mujeriego. Por lo tanto, la evidencia de la victimización de la Iglesia y la descalificación, método de defensa de la corrupción que estamos conociendo.
casos que te prueban la red donde participan los jesuitas. Mira, este sacerdote Leturia se acostumbraba también a medirle el pene a los jóvenes. Entonces, cuando tú comienzas a ver, su ministerio fue restringido evidentemente, pero cuando tú te das cuenta que utilizando la imagen de Cristo se abusa, mira, no tienen perdón de Dios. No, efectivamente. Porque son burdos. Efectivamente. Es una vergüenza, son burdos en sus métodos, en sus respuestas. Lo saco del ámbito terrenal. Antes de continuar con la historia, doctor Fay, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver también con estas investigaciones que suele hacer usted. ¿Este tipo de señales se podría establecer que son proféticas? Sí, Eduardo. La verdad que cuando uno tiene que mirar ahí a los amigos al otro lado de la orilla y decirles a los que no se han portado muy bien que podrán engañar al pueblo, pero al Cristo no lo engañan. Y eso, Eduardo, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno comienza, a mí me piden, profe, doctor, esto es profético, está señalado en el Apocalipsis. Y bueno, uno tomando un par de pasajes que dicen lo siguiente, en Mateo, hablando Jesús, les dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Al menos son sentencias atribuidas a Jesús. Y cuando uno ve estos que se autodenominan nosotros somos iguales a los ángeles, lobos rapaces, y muchos falsos profetas se levantarán en el fin de los tiempos y engañarán a muchos. Palabras de Jesús también. ¿Y estamos en el fin de los tiempos? Sí, Eduardo, estamos en el final de los tiempos, en el sentido de que estamos en una era que está acabando y están haciendo una era luminosa, que vamos a tener que hacer programas luminosos de ahora en adelante, parece, para salir de esta asquerosidad en la cual uno tiene que estar conversando. Mira lo que dijo, y no es maravilla que el mismo Satanás se vea como un ángel de luz. Corintios 2, el mismo Satanás vestido como un ángel de luz. Y otro pasaje para dejarlo bien sentado todo esto, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas? Entonces les confesaré, hablando Jesús, nunca los conocí, apártense de mí, obradores del mal. Es decir, cuando uno comienza a ver todas estas cosas, uno puede ver, ¿no?, que también está presente este diálogo en aquel tiempo hace 2000 años. Sacerdotes, ministros del error, como los llamó el mismo Judas, diciendo, pues si nosotros profetizamos en tu nombre. Y Jesús le responde, apártense de mí, obradores del mal. Cuando uno hace estas interpretaciones proféticas de textos antiguos, por supuesto, Eduardo, lo que está ocurriendo está en el contexto del Apocalipsis, son señales, y la palabra de Cristo toma inmensa validez hoy frente a esta oscuridad. Estamos, a propósito del caso del sacerdote jesuita Renato Poblete, conociendo un poco de la historia de la Compañía de Jesús, pero me gustaría que volviéramos a este foco principal, que son las acusaciones de Renato Poblete, profesor, porque el caso particular de Renato Poblete estremece a la sociedad, primero porque es muy contemporáneo, segundo por la imagen pública que él tenía, por la organización que él dirigía y por los vínculos con el poder político, poder económico, muy fuertes. ¿Cuál es la imagen pública que dejó Renato Poblete en Chile? Emblema de la solidaridad, candidato a santo,
Esa fue la imagen pública que dejó en todo nuestro país el sacerdote jesuita Renato Poblete. Detrás de esa imagen pública se esconden las tinieblas. Eduardo. Ahí estamos viendo justamente aquí la lo cara estamos viendo, de este hombre. El hombre llegó a tener homenajes por parte de gobiernos, tuvo un parque fluvial con su nombre, una estatua. Todo esto basado en una imagen pública que distaba mucho de las tinieblas en las cuales él deambulaba. Acuérdate, Eduardo, lo hemos dicho muchas veces, pero en estos momentos de nuestro tiempo, lo importante para ser sabio es aprender a mirar con el ojo público y con el ojo oculto. Es decir, la realidad tiene dos caras y hoy día evidentemente vamos a conocer las dos. Pero recordar algunas cosas, al menos de lo que... Piensa tú lo que significó Renato Poblete, sobre todo en la década de los 80, 90 hasta el 2000, cuando se hizo cargo de todo lo que fue el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo. Mira, de 7 filiales subió a 50 filiales de caridad. Pasó a tener 500.000 socios gracias a lo que hacía Renato Poblete. Fue director de la Fundación Futuro del presidente Piñera, también de la Fundación Corporación Vida Buena, que son corporaciones bastante estratégicas en el concierto del poder. Mira, fue columnista también del diario La Segunda durante muchísimo tiempo, es decir, no solamente metido con el poder político, sino que también con los medios de comunicación. Era una voz. Era una voz buscada por los medios, era la representación de la solidaridad, porque no podemos desconocer el precioso trabajo que ha hecho el Hogar de Cristo con los más desposeídos desde 1944, cuando Alberto Hurtado lo crea. O sea, no, lamentablemente van muy vinculados, porque este señor que vemos ahí en imagen, este degenerado que vemos en imagen, lobos con piel de cordero, era director. Pero el trabajo no hay que desconocerlo, el trabajo por los más pobres, por los más necesitados, por los que no tenían nada, eso existió. Sí. Pero lamentablemente se enturbia. Pues no queremos que quede la sensación de que no hay nada bueno. No, sí, la Compañía de Jesús ha hecho cosas buenas. Hay colegios, hay trabajo social, hay trabajo de base que es precioso de los jesuitas. Y sin ser ninguno de los dos particularmente católico, aborrecemos gente como él que termina dañando la obra fantástica de quienes sí están día a día en la trinchera de la pobreza, con los que más necesitan, no amparados en el poder económico, en festines, en mansiones, sino que ahí, donde las papas queman. Por eso da rabia. Te sumo. Fíjate tú que en un momento dado fue condecorado por la expresidenta Michelle Bachelet con el premio Bicentenario, Eduardo, que fue otorgado por la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, la Universidad de Chile y la Comisión Asesora Presidencial. Entonces uno tiene que decir, a ver, le están entregando el premio Bicentenario todos estos organismos y no sabían nada. Eso es lo sorprendente. Es decir, mira las redes de la pedofilia y del poder. Piñera en su momento dado lo quiso nombrar como capellán del Palacio de la Moneda. Una parte del río Mapocho se le bautizó con el nombre Parque Fluvial Renato Poblete, que ahora se lo quitaron y le pusieron el Parque Fluvial La Familia. Ojalá que no sea la familia de Rancagua, que es así que es peligrosa, pero La Familia ahora. Por lo tanto, hay un escenario que, mira, para la cristiandad este es quizá uno de los temas más delicados que existe, y para las personas de corazón limpio y católicos de fe, delicado. ¿Por qué? Porque hoy día mucha gente está con la problemática, y sobre todo mujeres. Hoy día lo que está sosteniendo lo poco que queda de la iglesia son las mujeres buenas, Eduardo. Entonces, por un lado, están reconociendo todas estas barbaridades,
y por otro lado tienen el recuerdo de la buena enseñanza que tuvieron, de las cosas positivas de la iglesia, y están en un tremendo conflicto espiritual. Me consta, Eduardo, mujeres distinguidas que se les está desmoronando toda su vida porque se dieron cuenta que todas estas obras de caridad, detrás están estas otras aberraciones. Y más, Eduardo. Y más. Ahí. Permítame un segundo, doctor Fabián. Lo voy a dejar ahí en pausa porque la hora, el reloj es un tirano y nos obliga a hacer una pausa. Tenemos que seguir hablando de la vida privada de Renato Poblete, de las acusaciones que pesan en su contra y de mucho más en respecto a la historia de la Compañía de Jesús al regreso de la pausa esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas. A propósito del tristemente célebre caso del sacerdote Renato Poblete, y quería dejar planteada la pregunta porque hablábamos de esta imagen que tenía Renato Poblete en los años 80, el hombre que representaba la solidaridad, un hombre encumbrado en las esferas del poder político, económico, por supuesto religioso. Pero ¿cómo era Renato Poblete entonces en su vida privada, doctor Fain? Mira, Eduardo, ¿cómo era? En realidad hay que darle gracias a una persona nomás de saber toda esta verdad que estamos conociendo, que se llama la señora Marcela Aranda Escobar. Fue ella, Eduardo, que hace muy poco tiempo se atrevió a denunciar los abusos del cura Poblete. Ella es profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, que la estamos viendo, una distinguida profesora, ingeniera también, pero que fue víctima de los abusos de su guía espiritual, que era Renato Poblete. Mira, y aquí vienen elementos arquetípicos de cómo la red se va metiendo y rompiendo los corazones puros de las personas, porque lo conoció en 1984, me he permitido extraer parte de sus declaraciones para esta parte del programa, como estudiante de la Universidad Católica cuando tenía
como 17 años, ¿ya? Se acercó como voluntaria al hogar de Cristo, inspirada por la imagen del Padre Hurtado. Como tantos más, ¿no? Como muchas personas, y se hizo la pregunta que todo cristiano de corazón limpio se hace. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y frente a esa pregunta, bueno, se le recomendó acercarse y conseguir un director espiritual que recayó en las manos de Renato Poblete. En su primer encuentro, Renato Poblete le dijo textualmente: de ahora en adelante, yo seré tu padre y te daré todo el cariño que necesitas. En ese momento comenzaron los abusos, Eduardo. ¿Cómo? Siendo una persona muy atenta, Renato Poblete, manejo impresionante de la psicología humana para la maldad. Eso era Renato Poblete en su vida oculta. Estos personajes perciben la fragilidad, tus debilidades, y entran por ahí sus vicios. Y uno tiene de alguna forma, cuando se enfrenta a ellos, no tienen cómo defenderse, sobre todo cuando uno deposita, prácticamente el apoyo espiritual que requería en una persona. Entonces hay el abuso psicológico, el control de las voluntades no es nuevo. Esto viene desde el Concilio de Nicea del año 325, pero así es como son. Expertos psicólogos para percibir las debilidades, las fragilidades humanas, y por ahí penetran y comienzan los abusos, Eduardo. ¿Algo me ibas a decir? Dele nomás, Eduardo. Uno va quedando medio pasmado por estas historias y por Dios que se agradecen testimonios de valentía como la de Marcela Aranda para poder desbaratar estos castillos instalados en la sociedad y que son finalmente castillos de naipe. Porque preguntaba yo cómo era Renato Poblete en su vida privada, porque estamos hablando de cómo es la cara de un abusador. Esta cara que estamos viendo acá es la cara de un abusador. ¿Cómo es la cara de Renato Poblete, el abusador? Un monstruo, Eduardo. Estos sacerdotes que públicamente se ven como ángeles se transforman en verdaderos monstruos, en demonios de la oscuridad. Lo que en demonología y en doctrina se llaman diablos sexuales, Eduardo. Los abusos a Marcela Aranda comenzaron con encuentros muy casuales, fueron normales. Ella, una joven adolescente a los 17, 18 años, inspirados porque imagínate, el guía espiritual iba a ser el director de toda la fundación del Padre Hurtado. Te hace sentir una privilegiada, ¿no? De tener la posibilidad de tener un guía espiritual que es un líder de la obra a la cual te ha motivado a hacer voluntariado. Comenzaron, según ella misma, habían caricias. Primero, caricias leves, propias de todo lo que es, un acosador sexual más que de un guía espiritual. Y mucha cercanía física en un principio, Eduardo. Y después comenzaron directamente los abusos. Él la llamaba a la oficina del hogar de Cristo. También abusaba de ella en su propia casa, en el auto de este personaje que estamos viendo acá. Por lo tanto, el escenario se va configurando poco a poco aberraciones verdaderas de rituales satánicos, Eduardo, como lo vamos a ver, porque la pregunta también que surge, ¿por qué volví a verlo? Exactamente. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no se detuvo ahí ella? Y mira, y no solo ella, sino que es un patrón muchas veces en los abusados, que vuelven donde su abusador, una cuestión que uno desde la tranquilidad de quienes no hemos vivido esa maldita experiencia, quizás no la podríamos entender.
hay que ser muy empático para entender lo que está ocurriendo con una persona que está siendo víctima de un abuso y tratar de entenderlo desde esa perspectiva, el por qué vuelven donde está su abusador. Y ella va a encarnar, Eduardo, como lo vamos a ver, precisamente ella, Marcela Aranda, cristaliza el conflicto espiritual de muchísimas personas y especialmente mujeres que están sosteniendo a la Iglesia Católica hoy por hoy frente a todo este derrumbe. Pero si todo esto es así, primero hay un control de la voluntad propia de los poderes espirituales, propia de aquella persona abusiva, Eduardo. El verdadero maestro te deja libre, te deja que tú seas un maestro, no que eternamente tú seas un discípulo. El maestro verdadero te hace crecer a ti y te transforma en maestro autónomo e independiente. Nada que ver con lo que hizo este personaje, porque primero, no solamente la comenzó a chantajear, sino que también amenazas de que podía ser expulsada de la Universidad Católica donde estaba estudiando, porque él le decía, mira, yo tengo tanto poder que te pueden echar inmediatamente de la universidad. Tu destino pende de mi voluntad. Efectivamente. También, según las declaraciones de Marcela Aranda, ella estaba profundamente sola, tenía una vida bastante aislada, sin un apoyo familiar. Su familia de alguna forma se transformó, bueno, en este sacerdote jesuita, terriblemente sola. Y en realidad cuando ella va recordando las cosas, porque cuando uno, mira, cuando uno es parte de todo este escenario, su voluntad se le restringe. Es decir, hay un poder tan inmenso detrás de abuso psicológico, de abuso moral, de abuso espiritual, que uno no lo puede como circunscribir a algún hecho material concreto, sino que son los controles de las voluntades, Eduardo. Entonces, son golpes muy duros que ella recibió y que se van a ir poniendo cada vez más oscuros según sus propias declaraciones. Las declaraciones de Marcela Aranda permitieron que aparecieran más de 20, son 22 los casos que están inscritos en este documento que dio a conocer recientemente la Compañía de Jesús. Y dentro de la forma de trabajar que tenía este agiotista, este abusador, este tirano, desconsiderado, violador, llega a un nivel, como en el caso de Marcela, donde la obliga a someterse a abortos. Hace muy poco, perdón, doctor Fay, tuvimos una discusión sobre el aborto en 3 causales en nuestro país y la Iglesia desde un comienzo ha señalado su negativa ante el aborto. ¿Cómo no va a ser horrendo que sea un sacerdote, además, el que obliga a su abusada a someterse a abortos? Si esto es un sinsentido de marca mayor, doctor Fay. Eduardo, mira, es terriblemente delicado este tema. ¿Por qué? Porque lo que ella declara textualmente, comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos mientras él miraba. Fue un periodo de 8 años que sufrió todo esto, de abusos de conciencia, poder sexuales, por este jesuita. Pero, como tú bien lo señalaste, lo que más me hace sufrir hoy es el que me obligó a abortar 3 veces. Entonces, Eduardo, cuando la escena es el sacerdote Renato Poblete en un lugar con otros hombres, todos con máscaras, violándola, golpeándola y dejándola embarazada, eso es satanismo, Eduardo. Aquí decidimos no profundizar en el tema para esta ocasión, pero uno tiene que decirlo, estas prácticas satánicas ocurren en toda la cristiandad, y especialmente con un caso en Inglaterra que fue en 1989 muy conocido, Eduardo. Y lo peor después, 3 abortos, sacrificios, Eduardo. Son sacrificios cometidos
por los diablos sexuales. No hay que confundirse, porque así como iluminan públicamente, detrás de estas murallas que estamos viendo y en la oscuridad de la noche, se presenta el mismo diablo, las potencias del mal en su máxima expresión, buscando sacrificios de inocentes. Escenario macabro, Eduardo. Macabro. Esa es la palabra. Algo, y ella es solamente la punta del iceberg. Por lo tanto, uno, mira, tiene que reconocer primero su valentía, pero también tiene que reconocer toda la red de encubrimiento que tienen. Entonces, ¿por qué? Porque ella declara en un momento dado que recibió denuncias el sacerdote jesuita Juan Ochagavía. Es decir, Marcela se acercó y este Juan Ochagavía, hoy día diciendo que está todo en el sumario, se queda callado, es parte de una red de protección. Y a mí me podrán decir, mira, le podrán decir al pueblo y a la ciudadanía ignorante que nadie tenía idea de nada, que Fernando Monte como rector no tenía idea, de hecho, que Felipe Berríos tampoco, que el Benito Baranda tampoco. El mismo trabajo de los jesuitas, el reporte, dice que no fue encubrimiento, fue negligencia. Efectivamente. Entonces cuando, mira, podrán engañar al pueblo, pero a mí no me engañan. Eso lo tengo que dejar clarito. Y las condenas no son solamente por pensamiento, palabra y obra, sino que también por omisión en la doctrina. Por lo tanto, Eduardo, hay una red de descubrimiento gigantesco. Terrible. Uno no puede llegar y decir, no, es que no me di cuenta, saliendo del rectorado y viendo a los niños, a los jóvenes adolescentes del colegio prácticamente semidesnudos con una hojita de parra abajo. Y decir, no, si esto es súper normal, ¿ya? Cuando sabemos, partimos mostrando toda la red de, mira, las jerarquías podridas, Eduardo, son jerarcas podridos. Así de simple. Entonces, cuando uno va viendo todo el escenario, Eduardo, encubrimiento, sí, Eduardo, ¿qué vamos a estar? Si estaba al lado de Caradima, todos estos jesuitas en la iglesia del Bosque. Entonces, cuando uno ve toda esta situación, vamos a tener que hablar de luz pronto y muy pronto, Eduardo, porque, mira, ella se trató de suicidar 2 veces por todos estos acontecimientos. Y aquí está, como te lo digo y lo vuelvo a insistir y puntualizar, el tema más delicado de todos, porque ya los abusos fueron. Ojalá que esto sirva para parar los abusos que quieren cometer a futuro y que hoy día seguramente están cometiendo también en la oscuridad de sus casas de Dios, que tienen más de 1500 parroquias difundidas por todo nuestro país, más allá también. Pero decir lo siguiente, Eduardo. Marcela Aranda, después de todo esto, aquí está el drama de la mujer católica. Igualmente sigue siendo católica y quiere que la institución pida perdón. Entonces, cuando tú decís, este es el drama sobre todo de las mujeres cristianas, Eduardo. Saben, por un lado, la aberración del demonio de la institución y por otro lado, tienen a Jesús ahí. Entonces, de alguna forma, ellas creen que alejándose de la institución, se alejan de Jesús. Y eso es un tremendo error, Eduardo. Jesús dijo, yo estoy en cualquier parte, levanta un madero, yo estoy ahí. No es necesario, desde, por cierto, Martín Lutero, estar en una iglesia para estar en contacto directo con Dios, porque realmente la divinidad está en cualquier parte. Por lo tanto, tremendo drama, Eduardo. Ese es el punto neurálgico del drama de las mujeres cristianas de nuestro país, sometidas a estas dos caras, pero siempre hay que decirles, enhorabuena que lo sepan antes de partir hacia la otra orilla. ¿Para qué? Para recomponer todo el camino que se ha retrocedido. Dentro del informe emanado por la Compañía de Jesús respecto a las acusaciones en torno al sacerdote Renato Poblete, se menciona su modus operandi.
Poblete seleccionaba personas con alguna vulnerabilidad, ya sea por edad, en el caso de las niñas, ausencia de alguno de sus padres o momentos de peleas de las víctimas con alguno de los padres o madres, problemas sentimentales de las víctimas, problemas de discernimiento religioso, como el caso de la señora Aranda y otras víctimas de dependencia laboral. Ayudaba como guía de tesis, necesidades económicas. Siempre estaba presente la vulnerabilidad de una u otra forma. ¿Y por qué rescato esto del informe? Porque cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad por cualquier motivo, cuando buscas el apoyo, lo que estás buscando es alguien que te tome del brazo y te guíe. No alguien que se aproveche que tú le estás pidiendo ayuda y que te tome el brazo para que te viole, para que abuse de ti, para que mancille tu honra, para que te inste a cometer un aborto si es que no lo deseas, para ser violada por 3 personas. Por eso es tan terrible, porque se aprovechan de su condición de guía espiritual, que es algo que la persona le deposita, es un cheque de confianza que deposita en el que supuestamente es su maestro, no para que le respondan y le pague de esta manera. Por eso es tan brutal, tanto más brutal que otros abusos que hemos conocido también, doctor Faña. Eduardo, y viene acá otra dimensión de este problema, porque a ella no fue violada solamente por Renato Poblete, sino por una jauría de machos cabríos que se tapaban la cara según las declaraciones, la violaban, la dejaban embarazada y después la abortaban. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Quiénes forman parte de toda esa cofradía demoníaca y diabólica, Eduardo? Y uno tiene que decirlo también, porque al menos hasta el día de hoy uno tiene los antecedentes del abogado de Marcela Aranda, que se llama Juan Pablo Hermosilla. Y si esto es así, ¿con quién se codeaba Renato Poblete? Renato Poblete se codeaba con el poder, Eduardo. Y eso lo aprendieron los jesuitas hace siglos, cuando se forma la orden con Loyola y otros, bueno, y los que siguieron a Loyola también. Pero ellos se dieron cuenta que para cambiar las voluntades y controlar las voluntades del pueblo y la ciudadanía, tenían que estar con los reyes y las personas más poderosas de las sociedades, y eso es lo que hizo Poblete. Y según las declaraciones del abogado, serían empresarios y gente relevante de la política los que habrían abusado de Marcela Aranda. Por eso, esto configura un caso más delicado que el caso Caradima, Eduardo, porque hay médicos de ahí que le practicaban los abortos. ¿Dónde y cuándo? Ella no sabe, porque de repente la tomaban, la metían a un auto, le daban una pastilla o alguna cosa, se dormía y aparecía después en su cama durmiendo, pero ya le habían realizado el aborto. Entonces, Eduardo, hay muchas personas cercanas a Poblete que hoy día deben estar temblando frente a esta investigación. La pregunta es, ¿se va a saber esa red o no? ¿Se va a difundir quiénes son los empresarios metidos detrás y los políticos metidos detrás? Uno puede intuir muchas cosas, pero démosle alguna esperanza a la justicia para que realmente cumpla el rol frente a todos estos malvados, Eduardo. Ahora bien, cuando toda esta red son los cómplices, es la red de pedofilia, Eduardo, es la red de corrupción, la red diabólica dentro de la iglesia. Entonces, cuando uno dice que todos estos sacerdotes no tenían idea, pero si al cura Poblete le decían el polvete, por los polvos que se mandaba, por Eduardo. Entonces, nadie sabía, nadie tenía idea. Me parece que ahí hay una tremenda negligencia, y es de esperar que la justicia pronto realice lo que tiene que realizar. Sin embargo, siempre fue un intocable Poblete. Y hoy día, por primera vez, está trayendo la luz toda esta época. Por lo tanto, enhorabuena, Eduardo. Enhorabuena lo que está ocurriendo para la cristiandad. Nosotros comentábamos también
las obras de la Compañía de Jesús, porque claro, lo decíamos hace un rato, queremos volver a ser muy claros al respecto. No nos gustan las personas que terminan engañando y defraudando, particularmente obras que han hecho tanto bien, porque los jesuitas en Chile han tenido una obra muy positiva para mucha gente, el Hogar de Cristo sin más lejos. ¿Cuáles son, contémosle a la gente, cuáles son las buenas obras de los jesuitas en Chile? Tienen muchas, Eduardo, y particularmente, por ejemplo, tienen 1509 parroquias. El mismo Papa Francisco es Papa jesuita. Mira, tienen obras en lo social, en lo intelectual, en lo misionero, en los medios de comunicación, en lo religioso. A nivel nacional, bueno, muchísimas de estas capillas y parroquias. Pensemos que los jesuitas, hoy por hoy, es la orden católica más, la mayor orden o la más poderosa de algún punto de vista, junto con el Opus Dei, evidentemente, de la cristiandad. 16.000 miembros y 11.000 sacerdotes. Y dentro de las obras uno tiene que recordar, por ejemplo, su finalidad cuando en 1540 se funda la orden por Ignacio de Loyola. La finalidad de los jesuitas, la salvación y protección del prójimo. Esa es la finalidad. Y uno puede saber que hay muchos que han cumplido con eso. Estas jerarquías no. También el lema, para la mayor gloria de Dios. Ese es el lema universal de los jesuitas. Y por cierto, el lema en Chile es al servicio de la fe y la promoción de la justicia. Me quedo en la promoción de la justicia porque ahora van a tener que pasar a la justicia muchos sacerdotes jesuitas involucrados en el caso de Renato Poblete. Y los jesuitas están llamados a promover la justicia. Y eso está claro. Al mismo tiempo, toda la red juvenil ignaciana. Mira, a mí me tocó, bueno, como atleta en los colegios, yo hacía atletismo. Y uno también tiene que destacar, bueno, toda la obra deportiva. Hay grandes deportistas que han salido del San Ignacio, del Bosque y de otros también. Por lo tanto, eso es relevante porque mente sana en cuerpo sano. Entonces hay muchas obras positivas. En la educación tienen colegios, tienen, bueno, mucha presencia en diferentes estamentos y en la pobreza. Por lo tanto, obras positivas, claro que han sido. Y como tú dijiste, quizá el mayor legado de todo, o el que más ha brillado, aparte de los colegios, el Hogar de Cristo, dedicado de alguna forma, bueno, a los más pobres. Pero al mismo tiempo, bueno, se han relajado muchísimo, prácticamente el Hogar de Cristo, después de lo que significó Renato Poblete. Sí, mira, se acercaron muchas personas del poder chileno y aquí está, y otro punto clave. Este país ha sido históricamente desigual, Eduardo. Hoy día hay desigualdad, sí, pero antes había más desigualdad. Y todos estos personajes de las élites, grandes, poderosos de nuestro país, bueno, también tienen sus conciencias. Y Renato Poblete y el Hogar de Cristo supo cómo trabajar estas conciencias de desigualdad, pidiéndoles limosnas y caridad para los más pobres. El legado del sacerdote Renato Poblete, el triste legado, pero también el legado de los jesuitas en nuestro país. ¿Cómo se empieza a articular esta historia que vincula incluso hasta un santo chileno como es San Alberto Hurtado? Es parte de lo que estamos conociendo esta noche junto a Dr. Querido Eduardo, después de tantos siglos desde la fundación en 1540 de la Compañía de Jesús, hoy día, al igual que muchas otras órdenes, viven un relajamiento del espíritu fundacional y la adopción de criterios modernistas. Pero al mismo tiempo, mira, junto con todas estas obras de caridad, de beneficio, también promoviendo el deporte en los jóvenes, uno tiene que también señalar que, bueno, en gran medida, sobre todo el Hogar de Cristo se funda bajo un día prácticamente donde
el padre Hurtado, se encontró con un indigente y es en ese momento donde dice, organicemos toda esta fundación. Entonces, 1944 además. Efectivamente. Entonces, cuando uno ve todo esto, Eduardo, ¿qué es lo que sucede? El Hogar de Cristo tiene un conflicto. Mira, lo que estamos conociendo ahora, en gran parte es un conflicto interno, porque por un lado están los llamados progresistas, que se muestran públicamente, y los conservadores son los que manejan y se mantienen todo así, el statu quo dentro de la orden. Por lo tanto, gran problema, pero así es la vida. La figura de Renato Poblete ha venido a sacudir la escena de la Compañía de Jesús y también de la Iglesia una vez más acá en nuestro país. Han dicho las personas vinculadas a la investigación y entre ellos incluso quienes están cercanos a esta congregación, como Pablo Genao, director social del Hogar de Cristo, si aparecen razones y fundamentos, se debe investigar. ¿Podrán llegar estas investigaciones hasta la figura del mismo San Alberto Hurtado? ¿Qué significa Alberto Hurtado para Chile? Al regreso de la pausa junto a Dr. Fay. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza, no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente, a partir de la sabiduría del sujeto íntimo, podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. De regreso esta noche de viernes, esta fría noche de viernes, acá en Mentiras Verdaderas. Estamos hablando junto a Dr. Fay de la situación que ha ocurrido en nuestro país a propósito de las denuncias contra el sacerdote Renato Poblete, cómo esto ha afectado, y hemos conocido también parte de la historia de los jesuitas en nuestro país. Pero habíamos llegado a la posibilidad de que las investigaciones incluso llegaran más allá y llegaran a quien era su formador, porque Renato Poblete fue alumno aventajado de un santo de nuestro país, como San Alberto Hurtado, fundador del Hogar de Cristo el año 1944, que falleció el año 1952, que fue beatificado en 1994 y que fue declarado santo el 23 de octubre del año 2005. ¿Qué significa el Padre Hurtado para nuestro país, Dr. Fay? Bueno, el emblema de la solidaridad y la preocupación por los más necesitados, por la gente de calle, por los más pobres. Mira, Eduardo, según las últimas investigaciones, incluso de la recopilación que se está haciendo ahora, porque hoy día hay ya 22 denuncias más contra Poblete, otras 20 denuncias que están ahí dando vuelta, y algunos dardos incluso quieren llegar al mismo Padre Hurtado, cosa que va a ser materia de investigación. Hoy día, conociendo la realidad, Eduardo, ¿alguien puede poner las manos al fuego por alguno de estos jerarcas de la Iglesia y de los jesuitas?
Yo no me atrevería a ponerlas tan fácilmente, pero sí la pondría por otras personas. Eduardo, sin embargo, la historia de los jesuitas acarrea muchísimos crímenes, Eduardo. Y eso hay que señalarlo con claridad. Mira, la fundación, Eduardo, ya que nos quedan algunos minutos antes de terminar, cuando se funda en 1540, bueno, Ignacio Loyola, el fundador, bueno, tú sabes lo que hacía él lo que practicaba, la autoflagelación. Y autoflagelándose lograba el éxtasis místico. Y uno tiene que decir, bueno, ¿y por qué se autoflagelaba? Y uno tiene que recordar que primero Ignacio de Loyola fue un militar. Participó, por ejemplo, en la guerra de Navarra de 1512. Me imagino cuántas barbaridades pudo haber hecho para después cambiar, como San Agustín, de pecador a justo, pero debe haber tenido muchas culpas. Entonces, flagelándose, de alguna forma redimía su culpa y las aberraciones que debió haber cometido en la guerra. Ahora bien, cuando uno comienza a revisar, mira, el Papa Pablo III, y esto es muy importante, porque fue el que decretó y aprobó la fundación de los jesuitas en 1540. Y dice el decreto, textualmente, Eduardo y amigos, que a los jesuitas los absolvía de irregularidades que resulten de la bigamia, lesiones causadas a otras personas, crímenes y asesinatos, siempre y cuando estos hechos malvados no se conozcan públicamente y sean causa de escándalo. Es decir, si tú asesináis a alguien, claro, lo matáis, lo sacrificáis, lo violáis, lo abortás, pero no es público, están absolvidos por el Papa Pablo III. Después, el 7 de julio de 1566 en Baviera, el duque Alberto V llamó a los jesuitas a combatir contra los anabaptistas. Y llegaron los jesuitas y cortaron cabezas a los anabaptistas en todo ese periodo que se llamó las guerras de religiones. Y los anabaptistas lo que hacían era, básicamente, no querer bautizarse de pequeño, porque los jóvenes son puros, decían ellos, sino que el bautizo sea el sacramento, digamos, en una edad un poco mayor, donde uno tiene una conciencia para elegir o no. Y pasaron rastrillo, pasaron cuchillo los jesuitas. También es bueno recordar que en 1660, Eduardo, los jesuitas mataron a 600 protestantes en Betlín, entonces allá en Europa, pero recibieron el indulto papal. Bueno, eran guerras de religión, en 1600 también, todo lo que después de Martín Lutero comienzan a aparecer las nuevas interpretaciones a la Biblia, las nuevas iglesias, y por el otro lado, el general y los generales que eran, bueno, los papas, mandaban a matar a los que, bueno, querían imponer en la cristiandad otra religión, otra interpretación de la Biblia. Y como te digo, 1660, 600 protestantes muertos por los jesuitas, Eduardo. Y durante, uno no puede olvidar la evangelización acá también. América, por supuesto. Mira, después de 150 años en Paraguay, donde hicieron sus obras, incluso hay una película que se llama La Misión, donde los nativos, de alguna forma, después se hartaron de los jesuitas y decidieron volver a las selvas después que se dieron cuenta cómo eran en gran medida. Y me permito señalar, en el 1647, según mis archivos y mis lecturas, el obispo Paladox escribió al Papa Inocencio VIII: toda la riqueza de Sudamérica está en manos de los jesuitas. Eran dueños de minas de plata, minas de refinerías de azúcar también en México, cacao, plantaciones de cacao, de café, dueños de fábricas de alfombra. Concentraron mucho poder, y ese poder, Eduardo, de nuestra tierra y de nuestra sangre, porque nosotros tenemos esa sangre, ¿sabes para dónde se iba?
para Europa y para el Vaticano. Eduardo, los jesuitas y la Iglesia Católica nunca ha trabajado por nuestra tierra y por nuestra ciudadanía, siempre ha trabajado en términos generales para el Vaticano, para Europa. Por lo tanto, que quede claro, la Iglesia Católica dejó de ser un proyecto universal, igual que los jesuitas, y son un proyecto europeo, pero no de América. Muchas preguntas en el ambiente van llegando y se van canalizando esta noche respecto al tema que estamos hablando. Y una de las que más frecuentemente se repite es si estuvieron los jesuitas involucrados en el hundimiento del Titanic, doctor File. Leyendo esto de la vinculación que podría tener los jesuitas con el hundimiento del Titanic, ¿es tan así o es más bien un mito? Eduardo, el capitán del Titanic, que se llamaba Edward Smith, era jesuita, y hoy día, leyendo todo lo que es la conspiración detrás del hundimiento del Titanic, es muy probable que se le haya pedido la inmolación a el mismo capitán para que en el hundimiento, murieran todos los grandes poderosos que estaban en contra del nuevo orden mundial y de la formación del Banco Central de los Estados Unidos, porque en el Titanic murieron ellos. Entonces, claro, también... pero no solo ellos. Efectivamente, murieron muchas personas, pero ahí está el tema. Le habrán pedido a él, porque a él se le avisó durante largas horas que habían hielo, que eran peligrosos, y él, en vez de disminuir e ir precavidamente, aceleró y nunca perdió el curso. Por lo tanto, la conspiración del Titanic, son las hebras de una conspiración muy secreta. Pero decir algo, Eduardo, mira, quizá ellos también los jesuitas participaron del asesinato y muerte del Papa Clemente XIV, que fue el que los suprimió durante unos 40 años, hasta que después tuvieron el poder. Porque en las paredes del Vaticano aparecieron las iniciales en aquel entonces ISSV corta. Y si todo esto es así, esas iniciales significan de alguna forma que la Santa Sede iba a estar vacante el año 1714 y el Papa Clemente apareció envenenado. Por lo tanto, Eduardo, quizá lo que resume todo es la moral jesuita, es una teología del Padre Lamy que dice, para finalizar: les está permitido que un monje o sacerdote jesuita mate a los que están dispuestos a difamarlo, a él o a su comunidad. Si un padre, cediendo a su tentación, viola a una mujer y ella hace público lo ocurrido, deshonrándolo a él, este mismo padre puede matarla para evitar la vergüenza. Es decir, hay una connotación oculta, moral, que dista mucho de las enseñanzas de Cristo. Nosotros queremos cada noche de viernes juntarnos con ustedes, seguir conociendo estos misterios que se esconden detrás de la historia junto a Dr. File, y este capítulo especialmente dedicado a aquellos que han sido víctimas de situaciones de esta naturaleza. Como te decía, Dr. File, conozco gente que en el Colegio de Osorno le tocó vivir de cerca esto. Un saludo especial para mi amigo Matías, que nos debe estar viendo esta noche. Y nos vamos entonces con la sensación de haberles entregado a ustedes también una oportunidad de conocer un poco más allá. Y como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Dr. File.
La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.